Bueno, para la parte práctica, si entran a collab.research.google.com, los va a recibir. Me tendría que cambiar de lado para ver esto más fácil yo. ¿Se perdió? No, bien. Ahora sí. Qué pavo, lo podía mirar acá. Bueno, si entran a Google Colab, esperen que voy a entrar yo también para mostrarles. Google Colaboratory en realidad son máquinas virtuales de Google que uno entra y tiene IPython notebooks disponibles para usar como uno quiera, que tienen todo instalado, tienen Keras, tienen TensorFlow, tienen Scikit-learn, tienen NumPy, OpenCV, todo. Y lo mejor de eso es que yo les puedo decir que traigan la máquina y lo único que necesitan es un navegador. Y acá, si vienen a la parte de GitHub, pueden poner una URL con un repositorio de GitHub donde haya IPython notebooks. Esperen que... esperen que no me está pasando la imagen. Ahí está pasando la imagen. Esos son los dos repositorios que vamos a trabajar en la parte de workshop. github.com/bcostanzo, workshop Patigma 2018-10 y el otro es mcastellote, workshop Patigma 2018-10, ejercicio 2. Ahora en un ratito tiene que estar llegando Martín, me mandó la posición en tiempo real de WhatsApp, se venía acercando de a poco. O le dejó el teléfono a un perro y lo mandó. Bueno, ¿ya copiaron las URLs esas? Sí. Bien. Sí. Sí, esto es público. ¿Pueden entrar a los repositorios así sueltos? Bien. Sí. Bueno, la otra cosa buena de estas máquinas virtuales de Google es que si uno se lo pide, muy amablemente con un botoncito, Google nos presta una Nvidia K80, que es una placa de video bastante cara, muy grandota. Lo único que nos pone como condición Google es que trabajemos todos sobre la plataforma de ellos y hay gente que le resulta sospechoso. Pero para un workshop como este no vamos a hacer nada súper secreto y todos los datos que vamos a usar son parte del dataset de ejemplo de Keras, así que no van a aprender nada súper novedoso de lo que hagamos. ¿Pudieron cargarlo todos? ¿Alguien tiene problema? Venite acá, Axel. Traete uno de esos banquitos y después usan mi máquina. O Gonza también está allá. ¿Vos lo conocés a Gonzalo del laboratorio? ¿No? Sí, sí, no. Gonza.
Bueno, creo que ya todos están más o menos en el mismo lugar. Si desde colaboratorio van ahí a GitHub y ponen la URL del repositorio directamente. Esperen que yo no la copié y pegué, creo. Bueno, ponen la URL del repositorio ahí, aprietan Enter, Colab entra, busca y dice, bueno, ¿cuál de todos los IPython notebooks quieren abrir? Como hay uno solo, el primero. Y esta es la interfaz que se les presenta. ¿Saben lo que es un IPython notebook? Es una idea que se robaron del matemática hace como unos 15 años. Y en realidad lo que es una especie de hoja, digámosle, en donde tenemos celdas, que son cada una de estas que pueden ir resaltando. Las celdas pueden ser de Markdown, que es una manera de escribir documentación más o menos linda y potable, o de código, o creo que hay otro tipo de celda que se me está escapando. Son 3 tipos de celda, pero las más importantes son de código y texto. Si aprietan Shift Enter va a correr la celda. En las celdas de documentación no hace nada. Y después cuando llegamos a alguna celda de código, como la que tengo ahí resaltada abajo, efectivamente va a correr. Ahí este warning le va a salir a todos, probablemente dice, este notebook no lo hizo Google, así que tengan cuidado, virus, esas cosas. Ustedes ponen run anyway, pónganle que sí a esto de reset los runtimes, va a volver a arrancar todo. Y ahí ven que está corriendo la ruedita alrededor del play, está tratando de hacer lo que dice el código que tiene que hacer. En realidad lo que estaba tardando tanto era que yo no tenía conectada la máquina virtual porque lo abrí antes de empezar la parte teórica y como estuvo 15 minutos suelto me desconectó. Y ahora que ya está conectado, efectivamente corrió. Se dan cuenta que corrió bien porque acaba de aparecer un numerito entre corchetes, ven ahí que dice 1. Si corrió mal, no va a salir el 1 y va a salir un cartel de error abajo. ¿Esto lo corren los servidores? Esto lo corren los servidores de Google. Los IPython notebooks también se pueden correr de manera local. Uno inicia un servidor de IPython y se conecta también a través de una interfaz de navegador. ¿Querés que te prenda el aire? No, tenemos abierta la ventana y el ruido no molesta, así que venimos bien por ahí. ¿Te molesta el ruido o son una mosca? Mónica está en la oficina de Amelia. Bueno, lo que vamos a hacer en el ejemplo se van a encontrar en estos 2 notebooks que tenemos como ejercicio que hay muchísima explicación en la parte de texto y vamos detallando. O sea, la idea es que lo puedan hacer, bueno, los que se fueron, que lo puedan hacer en sus casas sin necesitar demasiada explicación de nosotros, que ustedes después se van, lo quieren volver a probar, bueno, está todo más o menos explicado, esperamos que esté explicado bien, que lo puedan entender. Bueno, lo que es del entorno, lo que vamos a estar usando es NumPy, la librería de matrices y álgebra lineal y cosas numéricas. Vamos a estar usando Matplotlib para algunos dibujitos lindos y entender un poco qué es lo que están haciendo las redes neuronales. Y vamos a usar Keras, olvidándonos directamente que hay atrás. Como estos son los servidores de Google, lo que hay atrás es TensorFlow. Si después uno tiene una instalación local de Keras, lo puede correr contra Theano, contra CNTK de Microsoft. Theano tiene sentido si trabajan en Linux. Si trabajan en Windows, olvídense de Theano porque no corre casi. O sea, corre, pero está días para hacer algo. CNTK es la de Microsoft, yo la usé en Windows
corría, pero me daba los resultados distintos que TensorFlow. Y TensorFlow funciona. Tiene algún que otro problema, pero en general funciona. Lo bueno de TensorFlow, a diferencia de alguna de las otras librerías, es que hay una versión de CPU y una versión de GPU. La versión de GPU es mucho más mañosa. La versión de CPU corre en cualquier cosa. Más lento que una placa de video, pero bueno, corre. Y lo que vamos a hacer en este ejemplo en particular es importar el dataset de Reuters de keras.datasets. El dataset de Reuters son cables de noticias de los años 70 que, tienen noticias en inglés, y el objetivo con este dataset es analizar un cable y decidir si corresponde a a cuál de 46 categorías distintas corresponde. ¿Dónde está ese dataset? En Keras. Sí. Ah, en Keras. Uno pone keras.dataset, import Reuters, y en realidad va y lo busca en la CDN de Amazon, se lo baja y queda callado local. Como esto es Google y es una máquina virtual, siempre lo va a buscar, pero y está disponible directamente. Keras tiene 5 o 6 datasets así: el MNIST, el Reuters, el de precios de casas y el de IMDb, de películas. Y hay uno de... Ah, ese de películas. Y sí. Hay otro más que siempre me olvido. Pero puedes acceder al archivo, digamos, de alguna manera. Sí, yo nunca me fui a buscar específicamente el archivo, pero los datos están y los podemos ver directamente, que es lo que viene ahora a medida que yo voy apretando Shift Enter. Bien, en la siguiente línea lo que hice fue pedirle al dataset de Reuters que cargue los datos, se corrió, me los cargó y me queda separado ya directamente en lo que es parte de entrenamiento, parte de test, y cada una de las partes está separada en Datos y etiquetas. sí, me había quedado trabado. Datos y etiquetas. Bien, para verificar que está más o menos bien cargada la cosa y ver qué es lo que tenemos, hay 9000 datos de entrenamiento casi y 2300 de test. Bueno, en total el dataset tiene más o menos 11.000 cables de noticias, y las palabras, porque estos son palabras, en realidad lo que se le aplicó como preprocesamiento y lo que tenemos cuando hacemos esta carga de datos es listas de palabras. Se eligieron las 10.000 palabras más frecuentes en el dataset y se le asignó un número entre 0 y 9.999. En realidad eso es más o menos mentira. Hay 3 palabras especiales que son palabra desconocida, inicio de oración y fin de oración. Creo que eran -0, -1 y -2. Ahora lo vamos a ver. Bueno, como ejercicio gracioso lo que uno puede hacer es pedirle el índice de palabras al dataset y traducirlos de vuelta. Así podemos ver más o menos qué está haciendo. Eso es lo que hace esa celda que acabo de correr ahí. Y nos queda una función decodeNewsWire a la que le podemos pasar cualquiera de los elementos del dataset y nos va a traducir la oración. Entonces ahí, por ejemplo, el NewsWire 0 dice, el primer signo de pregunta es inicio de oración, que les dije, y en realidad los otros dos probablemente sea el nombre de alguien, que no quedó codificado porque no era una palabra muy frecuente. Entonces alguien said, as a result of its December acquisition of space, it expects earnings. Bueno, habiendo leído un poquitito, probablemente esto sea un cable de noticias de la compra de una empresa hecha por otra. Bueno, bien, lo que necesitamos hacer ahora para procesar esto con una red neuronal es todavía una traducción más, porque el problema que tenemos es que cada uno de estos cables va a tener distinta longitud, porque tienen distinta cantidad de palabras. Lo que vamos a hacer es codificar de una manera que se llama Bag of Words. Bag of Words lo que hace es, yo tengo un diccionario de palabras
y como las tengo en distintas posiciones, así como ya están codificadas entre 0 y 9999, lo que voy a hacer es un vector que tiene 0 si la palabra no está presente y 1 si la palabra está presente y listo. No me importa si aparece una sola vez o 500 en la misma oración. De hecho hay una que aparece como 500 veces en uno de los datasets de los ejemplos. Siempre va a ser 0 o 1. Suena bastante simple, pero en realidad funciona. Y funciona muy bien para lo simple que es. Así que vamos a definir ahí un par de funciones, vectorize sequence y toOneHot. Lo que vamos a hacer con las categorías es lo mismo. Vamos a tener un vector de tamaño 46 que va a tener todo en 0 y en 1 la categoría a la que corresponde. Y también, así como se hizo la traducción de las palabras, se puede hacer la traducción de las categorías, que son política, economía, policiales, creo. Nunca revisé las categorías, pero están. Bueno, vectorize sequence, en realidad sí, como está escrita, está para que la vean bien en código entendible. Lo que hace es instanciar un vector todo lleno de ceros y después va palabra por palabra y a cada una que hace se fija el número de palabra que es, va a ese espacio en el vector y lo pone en 1. En sí esta implementación es como bastante lenta o simple, pero en realidad no íbamos a velocidad, íbamos a que se entienda más o menos y que esté ahí descrito. Keras tiene una función ya implementada, rápida, usable, que es toCategorical, y también, sí, en los dos casos es la misma, en los dos casos es toCategorical. Y no solo Keras, también se usan scikit-learn o si usan algún otro framework de deep learning se van a encontrar con funciones de esto, porque es preprocesamiento básico, digamos, que todos tienen que tener. Bien. Lo que hago en la siguiente celda es vectorizar y pasar tanto las etiquetas de entrenamiento y las etiquetas de test y los datos de entrenamiento y los datos de test ya quedan procesados. Y además de trabajar con datos de entrenamiento y datos de test, lo que vamos a hacer es separar el dataset de entrenamiento en dos datasets distintos. El que es propiamente el dataset de entrenamiento, que va a usar la red para ir ajustando sus pesos, y el dataset de validación. El dataset de validación es un dataset chiquitito que no se usa para entrenar. Ahora lo vamos a ver cuando se haga el entrenamiento, pero lo que hace es, en cada iteración, la red neuronal va a bajar su error con respecto al dataset de entrenamiento. Y también le vamos a decir que use una partecita para validación. Lo que va a hacer con el de validación es correrlo, pero no modificar los pesos. Y nos va a decir cuánto está fallando también en el de validación. Eso sirve para que podamos detectar cuando la red está haciendo overfitting. Yo dije en la parte teórica que overfitting es cuando la red empieza a memorizar el dataset de entrenamiento. Eso es algo que no queremos. Porque cuando empieza a memorizar nos va a decir, sí, ando bárbaro, tengo 100% de precisión, y después le presentamos un ejemplo nuevo y en realidad va a dar cualquier cosa de resultado y no sirve. El objetivo de todo lo que es Machine Learning en general es poder generalizar bien. Tenemos un problema del cual tenemos algunos datos de entrada y queremos procesar algunos datos conocidos y queremos procesar datos desconocidos y aproximar una función bastante difícil que nos diga algo significativo. Si nuestro modelo entrenado no puede generalizar, que es trabajar bien con datos nuevos, no sirve de nada. El dataset de validación nos ayuda a detectar cuándo empieza a hacer overfitting y poder frenar un poco antes el entrenamiento para que después generalice bien. Siempre el más chico del entrenamiento. Sí, y también se pueden tomar distintas estrategias para generar dataset de validación. En realidad acá lo que vamos a hacer es lo más básico, que es tomar un pedacito y separarlo. También se puede generar, se llama folds o k-folds, que es otra estrategia para decir, bueno, tomo esto y me quedo con este pedacito, ahora lo tomo distinto y voy a tomar el otro como validación.
Son cosas un poco más complicadas, pero en libros como el de Deep Learning con Python de François Jolet pueden leer de esas cosas, o bueno, hay algunos tutoriales online que también lo cubren. Y acá tengo un error. Por alguna extraña razón apreté la letra A en algún momento y quedó ahí. Si borran esa letra A y aprietan Shift Enter de nuevo va a correr bien. Quedó ahí para ver si estaban prestando atención. Bueno, después viene la parte de definir el modelo, definir la arquitectura de la red neuronal. Como esto es introducción, vamos a ir a una red bastante simple, una red secuencial, que quiere decir que va a venir una capa atrás de otra, atrás de otra, atrás de otra. Una diferencia que hay, que han permitido todo este auge del deep learning y las placas de video y las cosas, son las arquitecturas no convencionales, digámosle. Que es que yo puedo tener una red neuronal que se conectan las capas de cualquier manera y en vez de conectarse con la siguiente, por ahí se conectan con una que viene 3 capas después o 5 capas después, o por ahí hay redes que tienen... hay algunos modelos bastante complejos que en realidad lo que terminan haciendo es combinar 2 o 3 redes neuronales en una sola y después procesar de manera coherente lo que viene en las 3. Y lo que tiene como ventaja eso es que lo entrenamos todo a un saque. Si uno, o sea, con las tecnologías de hace 10, 15 o 20 años, uno podía hacer una red neuronal por un lado, entrenarla y tener 3 redes neuronales y después generar un vector en base a la salida de esas 3 y con eso entrenar otra. Había que entrenar 4 veces. Bueno, con las arquitecturas no convencionales se puede entrenar todo de una sola vez. Entonces, digamos que es 4 veces más rápido para hacer una aproximación muy grosera. Vamos a definir un modelo bastante simple. Para empezar la prueba le decimos, yo me traje de Keras la parte de models y me traje la parte de layers. Entonces mi modelo lo defino como un modelo secuencial, que es esto que decíamos, viene una capa atrás de otra, atrás de otra, atrás de otra, y le voy a decir al modelo, bueno, te agrego una capa densa con 64 neuronas que van a tener función de activación ReLU, y como es la primera capa, le tengo que decir el tamaño del vector de entrada. Y le digo, bueno, tu input shape es un vector con 10.000 elementos. La siguiente línea dice, bueno, agregale a continuación de esa otra capa con 64 neuronas, también con función de activación ReLU, y ya no le tengo que decir cuál es la input shape, porque le pregunta a la capa anterior. Y como última capa, voy a poner también una capa dense con 46 neuronas, y acá la función de activación va a ser softmax, no ReLU. Softmax es una función de activación que está asociada con probabilidades, y lo que garantiza es que la sumatoria de todas mis 46 neuronas, o la cantidad que le hubiera puesto ahí, va a sumar 1. Y la interpretación que tiene esto es que la neurona que esté activada con el mayor número lo podemos vincular directamente con una probabilidad. Entonces, si dice 0,89, podríamos interpretarlo como estoy 89% seguro que es esta categoría. En vez de softmax se puede usar sigmoid, se pueden usar otras, pero softmax da esa garantía de que todo suma 1 y lo podemos interpretar como una probabilidad. Y después al final voy a agarrar al modelo y le voy a decir a Keras, bueno, compilámelo, o sea, generame el grafo de TensorFlow, la representación de Theano, PyTorch, lo que sea, generalo. Ahora le estaban integrando PyTorch. Generalo y déjamelo listo para correr. Quiero usar como optimizer RMSprop, o sea, ese va a ser mi algoritmo de entrenamiento. Quiero que como función de error uses la función que se llama Categorical Cross Entropy, que es la función de error adecuada para este problema. Hay 4 o 5 funciones de error, hay más en realidad. También uno puede generar funciones de error propia, hay toda una API para decir, bueno, definí una función de Python que hace esto y procesa datos y da un valor.
toda esa flexibilidad la tenemos, pero ya implementadas vienen las más comunes. Categorical Cross Entropy tiene que ver exactamente con el problema que estamos tratando de resolver, que es, tengo múltiples categorías de las cuales hay que elegir una sola. También hay problemas de multiclase y multietiqueta, que por ahí podrían activarse 3 o 4. No van con esta función de activación. Y le pido que como métrica me muestre la precisión del modelo a medida que lo vamos entrenando. Bueno, eso ya corrió. Ahí abajo está la explicación. Hay que pedir la métrica, ¿no? Porque usar la cross entropy para mostrarte también. ¿Qué es lo que quieren utilizar? Sí, se le puede pedir. Bueno, y en la otra celda yo lo que hice, y ven que está corriendo, agarré el modelo y dije, guardame en un objeto history el fit. El fit es el entrenamiento, y en el fit le paso el partial xtrain y data, y labels, perdón, el partial xtrain, el partial ytrain, la cantidad de épocas que quiero que entrene, que le puse 20, el batch size tiene que ver con stochastic gradient descent, con esas cosas que habíamos visto como algoritmos. En realidad lo que hacen ahora los algoritmos de entrenamiento en contraste con lo que era el backpropagation clásico, si ustedes van a leer el backpropagation clásico, les va a decir, agarren la red neuronal, muéstrenle un ejemplo, calculen el resultado, ahora calculen el error, vean la diferencia de error que tiene, apliquen las derivadas hacia atrás, el gradiente, para ver cómo los pesos fueron afectando. En base a eso modifiquen los pesos, pasen al siguiente ejemplo. Eso era el... se me fue el nombre. Sí, y el otro era el que agarraba y le mostraba todo el dataset entero y después calculaba un solo error y ajustaba los pesos en base a eso. Hace algún tiempo, principalmente impulsados porque las placas de video no tenían suficiente memoria, empezaron con mini batch. Y el mini batch es, toma un pedacito del dataset, yo te voy a determinar de cuánto, y cuando terminás de pasar ese mini batch, anda acumulando los errores y ahí haces el backpropagation y ajustás los pesos. Eso nos permite modificar también el comportamiento y la cantidad de épocas. Vamos a usar 512, que es un balance más o menos sensato para la cantidad de cosas que tenemos. Si usamos un batch size muy grande y nuestro cuello de botella es hacer backpropagation, vamos a acelerar el resultado a costas de ir manejando los errores un poco distintos. Si le pasamos ejemplo por ejemplo y nuestro cuello de botella es el backpropagation, eso en general pasa si estamos entrenando en hardware muy pobre o que no es adecuado a la tarea. Por ejemplo, si alguien quisiera usar una Raspberry Pi para entrenar, pueden, no se los recomiendo. Bueno, con el batch size pueden variar bastante los tiempos de entrenamiento. Pero en realidad en placas de video en hardware decente no les va a cambiar mucho eso. Sí les va a cambiar la cantidad de épocas. Si yo cambio el batch size a la mitad, se va a correr el doble de veces el backpropagation y en realidad las 20 épocas que voy a correr van a ser de alguna manera equivalente a 40 épocas con un batch size de 512. Bueno, mientras hablábamos todo esto se corrió. En realidad el entrenamiento de cada una de las épocas llevó un poco menos de 2 segundos. Como les decía, esto es bastante rápido. Si quieren después hagan el experimento de ponerle 6 capas para comparar con el que tardó 3 días en entrenar 6 capas. Igual va a tardar más o menos de 2 segundos por cada una de las cosas. Bien, y después tengo el objeto history. Y ahora, acá en el medio del código, viene esta función horrible que no me voy a molestar en explicar mucho, pero que lo que hace es define para que podamos ver esos dibujitos lindos que nos dicen cómo vino el entrenamiento. Acá me voy a parar. Bien, de este lado tengo el error y de este lado tengo la precisión. El error buscamos que baje, la precisión buscamos que suba. Con puntitos está
el entrenamiento. Y con líneas está el dataset de validación. Versión corta. Como el optimizador lo que busca es siempre reducir el error en entrenamiento, este siempre va a seguir bajando. Y acá la precisión en entrenamiento también siempre va a tener una tendencia a mejorar. Y acá es donde empieza a tener sentido el dataset de validación que les decía. ¿Ven que llega un punto en donde el error de validación, más que bajar, empieza a subir de vuelta? Y acá la precisión en validación tiene ahí algún que otro salto, pero también llega un punto en el que se ameseta. En realidad, si esto lo estiramos, es probable que empiece a caer. Ese punto es en donde tenemos que cortar el entrenamiento del modelo, porque ahí lo que está pasando es el overfitting. La red se empieza a memorizar de alguna manera el dataset de entrenamiento y pierde la capacidad de generalizar. En realidad, a ver, acá está perdiendo más o menos el 80% de precisión. No es que si yo entreno 10 épocas más no va a poder hacer nada. Pero ya no tiene sentido seguir entrenando ahí, porque el dataset de validación me está diciendo, para acá. Este punto más o menos es en 7, 8 épocas. Lo tengo acá especificado en el que está corriendo de abajo. Bien, ahí llego al final. Esta es la explicación, la parte con explicación. La parte práctica para ustedes es volver acá arriba a estas dos celdas y modificarlas. Si quieren agregarle capas, agréguenle capas. Quieren cambiar la función de activación, cámbienle la función de activación. Acá están definidas algunas de las variantes que pueden poner en cada uno de los parámetros. Sí. Vos acá tenés el error y la precisión. Sí. Ahora, el punto más bajo del error no coincide con el punto más alto de la precisión. En época. Ahí está. Sí, queda a tu criterio. Si de alguna manera vos decidís que preferís priorizar una u otra, en realidad no le vas a errar demasiado, están en 80% las dos más o menos, no vas a tener demasiado. Incluso podría ser que tengas algún problema en el dataset de validación, que justo hay alguna situación problemática que generó que no coincidan demasiado bien, o después si lo llevas a datos reales, por ahí no es tan frecuente la situación que se dio en ese caso. Bueno, también pueden cambiar ahí el optimizer. No les recomiendo que cambien la función de loss, pero podrían probarlo. Este es un problema gracioso, que si cambian la función de loss, les va a dar cosas como 99% de precisión, pero es mentira. Y en realidad yo ahora lo que les iba a decir es, si hacemos un cambiazo rápido y Martín explica su parte, su ejercicio práctico, porque lo tenemos más o menos media hora, ¿no? No sé, vos ¿tenés que irte? Está filmando y en realidad está todo ahí. Espera que... Castellón. Y en vez de este... Bueno, todo tuyo. Vámonos. Bueno, corrijo un error producido por mi dislexia. Enemist. Ahí está. Bueno, el segundo ejercicio que vamos a ver ahora no va a estar orientado a textos, sino a imágenes. Son un tipo de problema muy lindo para jugar con todo lo que es Deep Learning. Hay otro dataset que es el MNIST
que es el que vamos a usar para este caso en particular. El MNIST es una colección de imágenes sacadas de dígitos, de números, escritos a mano, ¿sí? Es uno de los ejemplos clásicos que se usan para entrenar redes de este tipo, para hacer OCR, reconocimiento óptico de caracteres, pero para la parte numérica, ¿sí? Parte va a ser similar, vamos a utilizar otro tipo de redes, ¿sí? Ya no se van a parecer tanto al perceptrón simple, sino que estas redes van a tener un poquito más de procesamiento de imágenes. Bueno, la preparación es bastante parecida, ¿sí? Vamos a hacer básicamente lo mismo al principio, vamos a importar todo lo que necesitamos. Al principio lo que vamos a importar desde los datasets de Keras es justamente el dataset de MNIST, ¿sí? También vamos a importar los modelos y las capas, y a continuación la diferencia es que una de las características que tienen estas redes convolucionales es que yo voy a tener tipos de capas, ¿sí? Cada capa va a cumplir una función. Esa función va a hacer que extraiga determinado tipo de información de mi entrada. Mi entrada normalmente son señales, puede ser audio, puede ser imagen. Normalmente son audios, imágenes, es para lo que mejor se comporta. Entonces yo cada tipo de capa que voy a utilizar la voy a tener que definir acá, ¿sí? Fíjense, acá utilizo la de Dense, que es la que se usó con el ejemplo de Bruno, pero también tengo la de Comp 2D, que es la clásica capa para hacer procesamiento de convolución de imágenes 2D, y el resto de las capas que le vamos a dar más adelante, ¿sí? El resto es lo mismo. Bueno, como tenemos poco tiempo, el ejercicio se ejecuta igual, con Shift Enter se va procesando, ¿sí? Una pequeña explicación, básicamente tiene 60.000 imágenes para el dataset de entrenamiento y 10.000 para el de prueba, ¿sí? Vamos a hacer 3 ejemplos, ¿sí? A mí me gusta mostrar un poquito más, pero bueno, vamos a quedar acá por una cuestión de tiempo, ¿sí? Fíjense que la importación es bastante parecida. Dentro del MNIST yo tengo una función que es load data, y esto me vuelve 2 tuplas en las cuales yo puedo guardar las imágenes de entrenamiento, las etiquetas de entrenamiento y las de prueba, ¿sí? Ahora, la primera diferencia que vamos a tener con el ejercicio anterior es que ahora estamos trabajando con imágenes, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo manejamos los diccionarios de Back of Words y demás? Bueno, acá va a ser un poquito distinto. Lo primero que vamos a hacer es hacer esta división que habíamos hecho entre el set de entrenamiento y el set de validación. Para este caso en puntual, vamos a usar solo 500 imágenes de entrenamiento de las 60.000, ¿sí? Vamos a usar muy poquitas, y 150 imágenes de validación. Por una cuestión didáctica, por un lado, para que les corra rápido, y es un lindo número para que ustedes prueben y vean qué tanta información pueden extraer de un conjunto tan pequeño, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Acá hay un ejemplo, ¿sí? Básicamente, para los que son las imágenes de entrenamiento, de lo que descargamos, eso significa que nos bajamos las primeras 500 filas y todas las columnas, ¿sí? Está bueno imaginarse cómo puede llegar a ser la estructura acá. Las imágenes, imagínense un arreglo en 2 dimensiones, yo me las descargo así. Cada una de las filas es una imagen, ¿sí? Cada columna tiene un píxel y los valores van de 0 a 255, ¿sí? Así es como está la arquitectura, así me lo bajo de Keras, ¿sí? Por ahora lo único que hacemos es decir, bueno, las primeras 500 filas las mando al entrenamiento. Lo mismo con las etiquetas, ¿sí? Solo que como son valores numéricos, van a ser de 0 al 9 nada más, ¿sí? Así lo voy a etiquetar, es unidimensional. Y lo mismo hago con lo de validación, de 500 a 650
ahí me voy a estar aislando 150 y lo mismo para las etiquetas, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener que hacer dos cosas. Primero, este tipo de redes necesitan un formato de entrada, ¿sí? No les puedo pasar así las imágenes. Y por otro lado, hay una cuestión que está en la literatura que dice que siempre se maneja mejor con valores que van entre 0 y 1, ¿sí? Entonces la solución es muy sencilla. Lo que hacemos básicamente es utilizar una función que se llama reshape, ¿sí? Que lo tienen en, perdón, se me fue el nombre de la librería más conocida de NumPy, perdón. Reshape lo que hace es darle otra disposición a un conjunto de datos sin alterarlo, ¿sí? Básicamente va a agarrar una de esas filas que tenía todos los píxeles uno al lado del otro, y yo le voy a decir, bueno, hacemos un reshape para que yo pueda tener 500 imágenes de 28 por 28, porque esa es la dimensión que tienen las imágenes que yo me descargo, ¿sí? Y el 1 representa los canales, ¿sí? El canal de la imagen, estas imágenes están en blanco y negro nada más. Si fueran en color, yo tendría 3 canales, ¿sí? O sea, básicamente tengo un canal de 28 por 28 y 500 imágenes. Y después lo que hago, perdón, es decirle, bueno, estos datos los voy a considerar como si fueran datos flotantes y los divido por el máximo, por 2,55. Y ahí me aseguro que el valor entre 0 y 1, ¿sí? Bueno, acá vienen las explicaciones de por qué se hace esto. Y lo que me resta hacer es lo mismo con los datos de variación y de prueba. Con respecto a las etiquetas, ¿sí? Nosotros podemos resolver el tema de cómo codificar las etiquetas exactamente igual que lo hizo Bruno en el ejemplo anterior. Pero Bruno nos había mencionado que había una función que es toCategorical, que ya viene definida y la podemos utilizar. Así que bueno, para los 3 conjuntos, acá hay un ejemplo de cómo utilizarla. Fíjense qué fácil es. El train level es igual a toCategorical de train level. Listo. Me queda dispuesta en un arreglo como el que había mencionado Bruno. Todos ceros y la categoría que corresponde un 1. La parte de definición de modelo, ¿sí? Vamos a arrancar con un modelo que no tiene por qué ser el más simple, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer ahora, estamos jugando con pocas imágenes, ¿sí? Y no vamos a arrancar con el mejor de los modelos, no es necesario. Para ver cómo se comporta, ¿sí? Yo le dije, hay distintos tipos de capas, ¿sí? Por lo tanto, puede llegar a ser que dé un poquito de miedo hacia cómo armo el modelo. Bueno, para armar un modelo, los foros, la literatura siempre dice lo mismo. Lo que tienen que hacer es ver qué tipo de problema van a resolver, ¿sí? ¿De qué parten? Parten de imágenes. ¿Qué quieren hacer? Bueno, quiero asignarles categorías. ¿Cuántas? Una categoría, múltiples categorías. Y en función de eso, normalmente hay modelos ya predefinidos que van a funcionar muy bien, ¿sí? Definir un buen modelo es difícil, requiere... Buenas tardes. Requiere realmente experiencia, ¿sí? Pero esto nos va a dar una muy buena aproximación para poder probarlo y empezar a jugar con agregarle capas, cambiar las funciones de activación, probar hasta llegar al mejor resultado. Bueno, esta función que me define el modelo, lo define como modelo secuencial, como había contado Bruno, ¿sí? Y básicamente lo que va haciendo es, partiendo de las imágenes que tengo yo en una resolución de 28x28, voy extrayendo información, las voy reduciendo las imágenes a medida que voy obteniendo información, y lo que yo sí necesito es que a la salida de la red yo tenga 10 neuronas, ¿sí? Porque yo tengo 10 categorías. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, ¿cómo arranca mi red?
lo primero que hago es agregar una capa de tipo conv2d, que es la clásica capa que procesa imágenes en 2D convolucionalmente, ¿sí? ¿Qué significa todo lo que tengo acá adelante? Este 60 significa que la salida de esta, ¿sí? Imagínense que yo tengo las imágenes, ¿sí? Vamos a explicar un poquito. Bruno ya explicó cómo funcionaba, ¿no? La convolución y demás. Bueno, entonces yo voy a tener 60 filtros a la salida que procesan estas imágenes, ¿sí? O sea, imagínense 60 filtros uno detrás del otro con un kernel de 5×5 que va recorriendo cada una de las imágenes de entrada, ¿sí? Lo que yo le tengo que definir a la primera capa es, bueno, cuáles son las dimensiones, cuál es la forma de las imágenes de entrada. Fíjense que lo defino como lo definí arriba, es de 28 por 28 por 1, ¿sí? Y la función de activación. Ahora, ¿qué forma tengo yo de ir reduciendo las imágenes? Bueno, una alternativa, una solución que nos dan es Max Pooling 2D. Max Pooling, también lo explicó Bruno, ¿sí? Supongo, me va reduciendo si yo la defino con un kernel de 2×2 a la mitad el tamaño de la imagen, ¿sí? Y lo que hago a continuación, ¿sí?, es ir agregando capas de conv2d y max pooling hasta que yo tenga un tamaño deseado más o menos de la imagen, ¿sí? Cuando yo creo que ya extraje la cantidad de información suficiente, ya me dejo de preocupar por extraer y me preocupo por la parte de las categorías. Ahora, ¿qué se le da, perdón, ¿por qué le das input shape a veces y a veces no? Eso le iba a explicar. El input shape es necesaria solo en la primera capa, ¿sí? Una de las cuestiones que yo quería hacer en este ejercicio, que bueno, no vamos a gastar por tiempo, es jugar con eso. No es necesario declararlo, por ejemplo, acá. Automáticamente, yo lo puedo correr así tranquilamente, ¿sí? Claro, porque ya sabe de qué dimensión va a ir la imagen. Muy buena pregunta. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene cada una de las capas? Bueno, las primeras capas, si estamos hablando de imágenes, ¿sí?, van a extraer detalles pequeños como bordes, ¿sí? Si nosotros vamos agregando más capas, lo que van a hacer es que van a ir subiendo niveles de corrección. Así que por ahí la segunda ya va a conectar. La tercera, por ahí, si estamos buscando patrones en el rostro, ¿sí?, puedo llegar a detectar, a ver, bueno, estos tienen esta forma y la otra, y por ahí la otra puede detectar si es una oreja, una nariz, ¿sí? En función de eso también ustedes van poniendo la cantidad de capas que les parezca. Ahora, vamos a utilizar la misma arquitectura que utilizó Bruno para asignar las categorías, pero acá tenemos una cuestión. Las capas Lens son de una dimensión, ¿sí? Nosotros veníamos trabajando con dimensiones arrancamos con 28, 28, 1. ¿Cómo hacemos esa conversión? Bueno, para eso nos sirve la capa Flutter, ¿sí? Al igual que Reshape, ¿sí?, que nos convertía de una matriz o un arreglo unidimensional en multidimensional, esto haría lo opuesto. Y a partir de ahí yo lo puedo ir conectando con 128 neuronas de salida, 50 utilizando la función de activación ReLU, y termino con 10, que es lo que yo quería, utilizando la función de activación Softmax, y en definitiva lo que me va a dar es el grado de pertenencia de mi estímulo de entrada a las 10 categorías, ¿sí? Y ahí yo puedo determinar cuál es a la que pertenece. Y utilizamos exactamente lo mismo para compilar el modelo, ¿sí? Acá abajo tiene la explicación. Les pido disculpas por la voz y estoy bastante resfriado. Bueno, vamos a utilizar lo mismo, el history,
para ajustar el modelo, y por cuestión de tiempo, bueno, yo acá ya lo tengo corrido. Básicamente vamos a hacer una prueba. Acuérdense que estamos utilizando muy poquitas imágenes, ¿sí? Y vamos a ver el gráfico acá. Bueno, ¿qué evaluamos acá? Evaluamos exactamente lo mismo que vimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Comparamos tanto en el error como en la performance, el error de entrenamiento y el error de validación. Y en este caso en puntual, fíjense qué rápido que va aprendiendo, que ya en la época 4 o en la época 5 ya puedo ver que se separan, ¿sí? Se separan las curvas y puedo llegar a empezar a ver overfitting, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, esto les sirve también a ustedes para evaluar el modelo, ¿sí? Esto que ven acá, y vemos que cuando probamos nosotros nuestro modelo tenemos un error del 11,68%, ¿sí? Es bastante, 11,68%, depende para qué. ¿Sí? Fíjense que nosotros utilizamos un modelo bastante complejo, ¿sí? Una de las cuestiones que nos dice la literatura es, nosotros tenemos que tratar de hacer una representación con nuestro modelo que sea representativa, pero lo más simple posible, ¿sí? Ese modelo todavía no lo trabajamos, no hicimos nada. Y con pocas imágenes de entrenamiento llegamos a un 11% de error, ¿sí? Hay que ver qué representa ese 11% de error. Vamos a ver realmente cuál es la calidad de los datos que usamos como entrada para ver si realmente se justifica tratar de disminuir el error o no. Vamos a verlo un poquito más adelante eso. Bueno, acá les definí una función para que jueguen ustedes, ¿sí? Lo que hace es, les da la posibilidad, acá la defino y acá la uso, ¿sí? De decir, bueno, probame la imagen número 3. Entonces, ¿qué te hace? Te muestra la imagen número 3 y te predice el valor, ¿sí? Lo que vamos a ver, vamos a jugar un poquito con los números, es que predice ya de por sí bastante bien, ¿sí? Uno de los ejercicios que dice acá es, a ver, bueno, tengo que correr todo, no tenemos tiempo, pero bueno, más abajo está el ejercicio. Es, bueno, ¿qué pasa? Jueguen con, lo tengo acá abajo, ¿no? Jueguen con el número 8. El número 8 no lo predice bien, pero fíjense, claro, exactamente, esa es la palabra técnica, es una porquería. Hay que ver cuáles son esas imágenes de entrada que nos están generando ese error. ¿Realmente vale la pena seguir entrenando la red para que me entienda si es un 6, no sé si son 5, si se quedó sin tinta, un 6 que tiene un ruidito chiquitito, o una mancha en la hoja? Un comentario sobre esto, incluso hay trabajos, el MLIST es un dataset muy viejo, que se hizo durante los 80, que se usó en los 90, vieron que yo comenté que se usaba para reconocer códigos postales en Estados Unidos. Ahora hay algunos trabajos que dicen, ¿cómo puede ser que no llegamos al 100% del MLIST? Está mal etiquetado. Esa es la conclusión a la que llegaron. Tiene errores de etiquetado, entonces por eso hay cosas así. Bueno, imagínense si estuviera bien etiquetado. Yo hice un ejemplo en un dataset y la verdad es que un ejemplo con muy pocas imágenes se obtienen muy buenos valores. Muy buenos valores. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo venimos del tiempo, Bruno? 7:30 son. Hasta las 8. Para las 8. Sí. Bueno, les introduzco un tema que no está en la guía, ¿sí? Lo que podemos hacer es intentar hacer que esta etapa de overfitting venga después en el tiempo, ¿sí? Que yo pueda seguir entrenando y no llegue tan rápido el overfitting. Hay una de las capas que se puede agregar que es el drop. El drop básicamente lo que hace es decir, bueno, del input que yo tengo en donde estoy parado, ¿sí? Vos me vas a dar una frecuencia y esa es la frecuencia de inputs que yo, en vez de tomarle el valor que venía atrás, voy a poner en 0, ¿sí? Entonces, si yo estoy llegando a un mínimo local o algo, bueno, arranco de cero. Y de esa manera yo puedo seguir entrenando sin entrar rápidamente en overfitting.
Es una de las posibilidades que yo tengo. ¿Cuál es la gran solución acá? Bueno, si yo tengo datos de entrenamiento que son buenos, yo puedo agregar datos de entrenamiento, ¿sí? Eso es lo ideal. La cuestión es que no siempre pasa, ¿sí? Hay otras estrategias que vamos a ver si hacemos tiempo de verlas. Vamos a probar ahora, decir, bueno, no voy a tomar las 60.000 imágenes, ¿sí? Voy a tomar solo 10.000 imágenes de entrenamiento y 500 de validación, ¿sí? A ver qué es lo que pasa. Las épocas es algo que, bueno, que ya sabemos que, en el ejercicio anterior leímos como 25 épocas, ya sabemos que es un montón. Vamos a reducirlo a 15 y probamos a ver cómo nos da los resultados. ¿El batch se lo cambian también o...? En este caso no se lo cambié. ¿Y que Pero se puede. estaba definido antes, Sí. en ese caso? Sí. Que era más chiquito. Bueno, no sé cómo. Lo dejé, a ver. Que son unos pocos datos, digamos, ¿no? No está especificado. No, porque tiene un valor por defecto, lo calcula solo el batch ideal. Okay. Sí, no está especificado. Pero vos lo podés especificar si querés. Bueno, básicamente se repite lo mismo que habíamos hecho anteriormente, ¿sí? Ahora vamos viendo cuáles son los resultados. Fíjense, bueno, en lo que es la velocidad de entrenamiento, ¿sí? En cuántas épocas se entrena, es bastante similar. Pero fíjense que rápidamente llegué a un error, bajé de unos 12 a un 3%, ¿sí? Muy rápido. Y acá es donde está el ejemplo. Acá les aseguro que las que no aciertan son puras imágenes de este tipo. Pueden jugar, pueden ver, ¿sí? Y ahí, acá es donde yo digo, bueno, ¿seguimos mejorando o revisamos el dataset? Bueno. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Bueno, nosotros habíamos hecho 15 épocas, ¿sí? No está bien dejar la red de esta forma, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es entrenarla con menos cantidad de épocas para que justamente cuando nosotros hagamos una predicción sobre estos datos no nos dé un dato muy ajustado a nuestro dataset de entrenamiento. Por eso es que en este ejercicio lo que hacemos a continuación es simplemente reducirle a 4 épocas. Acá nos quedan los resultados y fíjense que el porcentaje de error sigue siendo muy bajo, del 3,04%. Eso no lo hace automáticamente como mandante que se da cuenta solito cuando empieza a subir el de validación. No lo hace. No. Creo que sí, no sé si hay... Aunque sea no con el script que estamos usando nosotros. Habría que ver después. Pero así no, sí sigue, hasta como decís. Sí, al menos como lo estamos corriendo acá. Bueno, y lo raro es que justamente a pesar de todo esto, este chirimbolo nos daba bastante bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos hacer a partir de ahora? Bueno, una de las cuestiones que podemos hacer es simplificar el modelo, ¿sí? Tratar de ver qué pasa si yo reduzco la cantidad de capas, la cantidad de filtros por capas, ¿sí? A ver mi modelo lo más simple posible, si me representa mejor. Puedo revisar mi set de entrenamiento, ¿sí? Y un poco, es justamente lo que decía acá, que no tiene sentido seguir mejorando por dígitos que no sean reconocibles por el hombre. Lo que me quedó pendiente, ¿sí? Una de las cosas que yo quería hacer es justamente darles un ejemplo de drop, ¿sí? Pero pueden utilizar el ejemplo más sencillo, ¿sí? Que es el que tiene la menor cantidad de imágenes ahora, si tienen tiempo, que se corre rápido, y pueden agregarle una capa de tipo drop, ¿sí? Podemos poner un ejemplo de cómo agregar. Bueno, y después jugar justamente con eso, agregarle, quitarle capas, a ver qué tanto mejora, qué tanto empeora, qué tan chica la pueden hacer para que sea bien representativa, ¿sí?
Bueno, y aquí terminaría el ejercicio. Tengo entendido que nos prestan este salón hasta las 8 más o menos. Tenemos media hora. Sí, media hora. ¿Quieren que lo probemos? Bueno. Vamos a correr entonces con Martín. ¿La capa de drop la pones en cualquier lugar? Sí. La capa de drop la pones en cualquier lugar. Está bueno jugar, claro. Igual. Dropout. La idea de la capa de drop lo que hace es de las entradas que vamos a recibir atrás, ¿hasta dónde corrió? De cuántas entradas vas a ponerlas en cero. ¿Sí? Al azar, exactamente. Entonces vos por ahí si estás quedándote en un mismo local, bueno, se hace. Eso era para cuando querías volver a entrenar con alguna cosa. ¿Cómo? Cuando querías volver a entrenar pero con algunos valores en cero. No, lo que hace es automáticamente durante el entrenamiento la capa de dropout agarra y pone en cero algunas de las conexiones, o sea, como que las corta. Y le exige, claro, le exige a la red neuronal que aprenda otras características o que modifique otros pesos, porque sin la capa de dropout lo que a veces pasaba era que en general se inician aleatoriamente estos valores y por ahí tenías uno que era buenísimo para determinada cosa y se refuerza durante cada época del entrenamiento. Y por ahí en realidad reforzar tanto esa característica, o bueno, toda una suma de características, se hacían como caminos muy fuertes, no era lo mejor. Después por ahí eso te podía llegar a problemas de overfitting. La capa de dropout aleatoriamente dice, bueno, voy a trabajar con 25% menos de las conexiones, vos la ponés entre dos capas y le seteas un valor. Ahora voy a ir corriendo mientras. Así. Lo que se suele hacer es una capa de COM 2D más pooling dropout. Eso se usa como un bloque. Se repite la cantidad de veces que vos pienses que sea necesario para poner todas las características, poner el nivel de abstracción que vos querés. ¿Cuántos de esos bloques vas a poner? Bueno, tenés que ver también qué dimensión tiene tu imagen de entrada. Si la imagen es muy chiquita no vas a poder poner muchos bloques porque te va a ir reduciendo. Ahí está corriendo el entrenamiento. Creo que ahora ya con esto, cuando termine, lo podemos probar. Bueno, y lo que hace la capa de dropout es obligar al entrenamiento a tomar otro camino para llegar al mismo resultado, digamos. Eso le da bastante resistencia, ¿no? También hace un poco más lento el entrenamiento, como decía Martín, porque, bueno, de repente todo lo que había aprendido para bajar el error, le apagaste, no 3 o 4, le apagás muchas conexiones y ya no se puede aprovechar de eso. Entonces dice, bueno, ¿cómo recupero eso? Incluso ahora cuando veamos el... ¿Ya corrió? Sí. Esto volvemos a correr. Claro, vuelve para atrás. Bueno, ahora sí, que ya corrió todo, ¿dónde ponemos dropout? Abajo el max pooling. Abajo el max pooling. ¿Acá? Fíjate que la gente Sí. Acá, ¿no? Sí. Model ¿ya le habías traído dropout? Ah. No sé si te la aceptas. Creo que un poquito... ¿Dónde? Acá arriba, ¿no? No. Bueno, hay que agregar from Keras layers import dropout. Esto que decía, cada tipo de capa. Y ahí corrió. Así que ahora tengo acá la capa de dropout. A medida que van escribiendo, si escriben tab, les sugiere el autocompletar. O se queda medio colgado. Que puede pasar también. Dropout se le pasaba la probabilidad, ¿no? Sí. 0.25. Le pongo 0.25 para que no sea demasiado y la voy a copiar y pegar abajo de los de max pooling.
Acá hay otra de Max Pooling. O sea, en ese caso va a tener un 25% menos de conexiones. Sí. Y en realidad la capa de dropout sola compensa los pesos cuando pasan las cosas, y después en la etapa de inferencia, o sea, cuando le estamos preguntando, no sirve para nada, es como que no estuvieran las capas de dropout. Bueno, corro, y ahí está el entrenamiento. Y ahora cuando pase el entrenamiento, vamos a ver un poquito, hay que dejarlo correr esto. Igual vean que esto dentro de todo es una red bastante más densa, digamos, bastante más compleja que la que estábamos viendo antes. Igual está corriendo menos de 2 segundos cada capa, o sea, cada época de entrenamiento. Y es lo que tarda con el CPU. Y ni siquiera conectamos la placa de video, como decía Martín. El mayor problema que van a tener con esto que a mí me pasó, que en la instancia de Google Colaboratory tiene 12 GB de RAM. O sea, por ahí a veces cuando empiezan a hacer pruebas un poquito fuertes les va a salir el warning que dice tengo 11 GB ocupados, está por reventar. Y si se zarpan, revienta y bueno, quedó ahí. Bueno, y ahora voy a volver a correr acá la del Draw History y tendríamos que haber tomado un poquito de nota, un poco. Pero ven que cambió bastante el dibujo. Esto es lo que hace el dropout. Y en realidad ahora en lo que la corrimos, que eran 25 épocas, no llegó a overfitting. Bueno, dropout es una técnica de regularización, se llama. Hay otras técnicas de regularización, regularización de los pesos. Eso pueden buscar un poco en la documentación de Keras. En realidad es agregarle a la capa un regularizer, que uno pone regularizer igual Keras punto, no me acuerdo dónde estaba, siempre me olvido. Pero bueno, hay una clasecita, así como están las clases de layers y eso, hay una que es L1, L2, son distintos tipos de regularización, hay una explicación matemática atrás de cada uno, pero la verdad la de dropout es bastante buena. Y lo que permite un poco esto también es entrenar más allá de lo que nos permitiría nuestro dataset, ¿no? Y también en general nos permite no solo una mejor generalización, sino también por ahí a veces podemos llegar a sacar un 0,5%, 1% más de precisión. Y si en realidad no llega a lograr eso, no es necesariamente algo malo, porque el beneficio de la mejor generalización es suficiente como para justificar el uso de estas cosas. Bueno, y eso que hicimos recién, que fue ir acá arriba, cambiar la función de definición del modelo, volver a correr el entrenamiento y ver las funciones, es lo que teníamos pensado como ejercicio. ¿La qué? Ah, no. Una de las Creo que cuestiones ya yo lo podemos explicar en el aire. sí, y una de las cuestiones que son más importantes acá, lo que decía es tener suficiente información como para tenernos una red. ¿Qué hacemos con las imágenes cuando no tenemos? No sé, tenemos fotos de famosos y tenemos pocas fotos de famosos o lo que sea. Una de las cuestiones que se puede hacer es data augmentation, que significa tratar de utilizar los datos de entrada que nosotros tenemos para generar más datos de entrada. ¿Cómo puedo llegar a hacer eso? Bueno, le puedo aplicar zoom, rotar, invertir, ¿sí? Hay técnicas de augmentation que permiten multiplicar o no sé si tanto multiplicar, pero bueno, sumar muchos datos de entrada al entrenamiento. Esa es otra técnica que está bueno para leerla. Si llegan a caer en el caso de un poco. Sí. Imágenes. No, en general para cualquier cosa. Sí, para imagen es más fácil de explicar, porque das vuelta en la imagen, le haces zoom y ya está. Sí, pero o sea, le metes ruido a un audio, cosas así. Exacto. Sí, o si no, algo que por ahí se estuvo discutiendo el último mes en las redes sociales, puede ser que lo hayan visto, que Amazon había hecho una red neuronal para hacer screening de candidatos de trabajo. ¿Lo escucharon? Que la red neuronal era machista. Leí algo por el estilo, pero hace meses o un año más. Que un sistema de inteligencia artificial relacionado, por ejemplo, sí, profesionales con gente blanca. bueno, cada tanto sale. Uno de los problemas. A ver,
ver, ¿qué era? Amazon, tratando de optimizar su proceso de entrevista y contratación de empleados, había hecho un sistema para hacer screening y asignarles algún puntaje y priorizarse en los que daban mejor puntaje. Hace algún tiempo, puede ser que fuera viejo, ahora hace poco volvió a surgir, comentaron que en realidad no lo aplicaron porque uno de los problemas que tenía era precisamente eso. Si uno tenía dos candidatos que eran exactamente iguales, uno era hombre, el otro candidato era mujer, al hombre le daba un puntaje más alto. Primer tema de discusión: ¿a quién se le ocurrió que el sexo de la persona sea una característica para ingresar en el sistema? Bueno, esa es una pregunta. Puede ser válido también, o sea, por ahí es algo que nos interese, que está perfecto. Ahora, si lo que estamos buscando es que los dos candidatos, hombre y mujer, exactamente idénticos, tengan el mismo puntaje, algo que podemos hacer es data augmentation. Agarrar todos los registros que tenemos, los duplicamos y le invertimos el sexo y le ponemos el mismo puntaje objetivo. Ahora, de todos modos, pensándolo desde un concepto de teoría de la información, si todo es exactamente igual y hay un campo distinto y el puntaje es el mismo, ese campo no sirve para nada. Bueno, es una variante que se puede aplicar y sería hacer data augmentation de alguna manera. Se da cuenta que los métodos no son inteligentes, hacen lo que dicen los datos simplemente. Esa es otra variante. Y si no, a veces yo también comenté que por ahí un uso que a mí me parece particularmente bueno, a veces para acelerar cálculos. Bueno, también si yo tengo, no sé, una función matemática que me cuesta 10 minutos procesar porque es muy compleja, en algunos casos pasa, en general cosas que están asociadas con sistemas dinámicos como predicción del tiempo o sistemas caóticos, yo lo que puedo hacer es tener una supercomputadora 3 meses generándome todo el conjunto de entrenamiento, y después agarro una red neuronal y la entreno hasta determinado margen de error. Y paso a tener una aproximación que en vez de tardar 3 meses, la puedo correr dentro de una placa de video en 1 segundo o 10 segundos, no importa. Es ya otra forma, no sé si decir data augmentation porque en realidad no se está ampliando un dataset real, sino que se está generando como para hacer algo. Ahora un poco. ¿Ahora? Queda poquito tiempo, 15 minutos. Sí, creo que podríamos ir cerrando y... Una cosita, bibliografía para recomendar. Deep Learning with Python, de François Chollet. Este es el que hizo Keras y después Google lo agarró y lo convirtió en un proyecto interno. Ahora él sigue trabajando en esto, pero no es principalmente... No toma demasiadas decisiones sobre el proyecto, igual muy interesante. Y también se van a encontrar 2 o 3 cursos online, el de Fast AI, hay uno de Stanford y hay otro del MIT. La mayoría de esos cursos lo que tienen es que son gratuitos, pero si querés el certificado que dice que lo hiciste, tenés que pagar 30, 50, $100. Después todo lo que es de Coursera y Udemy a mí me parece muy comercial, sobre todo habiendo alternativas bastante buenas como las otras 3 que ya mencioné. Y el libro este, si no lo compran, igual pueden entrar al GitHub de François Chollet y se van a encontrar algunos notebooks como estos. De hecho, los notebooks nosotros los armamos en base a algunos de estos ejemplos. No lo copiamos, o sea, impartimos nuestra idea de para dónde queríamos llevar los ejercicios, pero también son buenos recursos para revisar. No sé si están tan detallados. A mí en algún momento lo que me pareció es que estaban medio sueltos, o sea, era como las celdas de código sin demasiada explicación intermedia. Más la complicación adicional, que bueno, son recursos que están en inglés, no es lo mismo por ahí para algunos leer en otro idioma. Hoy Amazon liberó el curso de Sí, pero también es... Amazon lo liberó es Sauron. No sé. ¿Por qué? No, a mí a veces me critican, a veces que uso cosas de Google, de TensorFlow y eso, pero, o sea, sí, Google puede ser más o menos bueno, pero Amazon es peor.
Igual está muy atado a la AWS y te cobran por correr las instancias. Eso, ahí hay un pequeño asterisco ahí abajo. No te termina saliendo muy caro hacer los ejemplos, ponerle $1, $3, anda por ahí. Pero bueno, al final del mes se te pueden juntar ahí algunos cuantos dólares para pagar en la tarjeta. Lo que tiene lindo cuando tenés que hacer algo que necesitas 10.000 placas de video, la alquilás por 1 hora y la mierda. Ahí te resulta barato. Amazon te fracciona por minuto.